Hemos cambiado de escenario, pero no de formato televisivo. Seguimos recibiendo aquí en los estudios de la Luz de Televisión a dirigentes políticos que generalmente son estrechamente vinculados al panorama local, y más ahora que se acercan las elecciones municipales desde el próximo día 24, ya de este mes, porque ya estamos inmersos en esa recta final para esa cita crucial para el futuro del municipio. De todas maneras, las políticas como aquella de la que vamos a hablar hoy, especialmente relacionada con el empleo, pues tienen que ver con el conjunto territorial en el que nos encontramos, ya sea Andalucía, España y demás, y por lo tanto bueno es trazar una serie de líneas básicas que puedan tener en común la totalidad de los municipios para poder pues encauzar en definitiva las actuaciones que se pudieran llevar a cabo en el futuro. Así lo entiende en Izquierda Unida, donde hacen una causa común en las distintas circunscripciones territoriales en torno a una serie de ideas también comunes, que es lo que ha traído, entre otras cuestiones, aquí a Marbella estos días a Eduardo Garzón, dirigente de la formación que bueno, tiene un notable conocimiento. Aprovechamos para saludarle. ¿Qué tal, señor Garzón? Muy buenas. Muy bueno. No le he dicho que yo hablo de usted siempre a los invitados, porque a avisárselos como le extrañará, ¿sabes? Pero bueno, y junto a usted ya dos buenos conocidos en este espacio, Victoria Morales. Muy buenas. Muy buenas. Miguel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Bueno, como decía, políticas de empleo, supongo que bajo el prisma de que las fórmulas seguidas hasta la fecha no han hecho sino fracasar. Ahí están las cifras que así lo demuestran. Hay una necesidad imperiosa, es momento de ideas y de innovar y en definitiva, yo a veces me repito mucho, ¿no? Digo que no se puede hacer tantas veces lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Seguramente llega el momento de hacer cosas distintas. Sí, efectivamente, por eso desde Izquierda Unida lo que hemos intentado hacer ha sido fijarnos en una política económica que viene siendo estudiada desde los años 60, fundamentalmente por economistas estadounidenses, y aplicarla, a ver cómo sería su aplicación en el territorio español, ¿no? Este tipo de política económica es muy sencilla de explicar y definir. Se llama trabajo garantizado y consiste en que el sector público tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo a toda aquella persona que no lo haya podido encontrar. Por lo tanto, todo ciudadano y ciudadana tiene siempre el derecho a trabajar y siempre que quiera va a poder obtenerlo, ¿no? La idea consiste en que efectivamente, aunque es el Estado como ente administrativo más potente el encargado de remunerar los puestos de trabajo, es en realidad en torno a los ayuntamientos, en torno a las localidades, donde se va a decidir qué actividades se van a realizar, cómo se van a realizar, quiénes las van a realizar y de qué forma se van a sancionar también a aquellas personas que no cumplan los requisitos, ¿no? Y las reglas establecidas. Y por lo tanto la idea es que cualquier ciudadano, por ejemplo, de Marbella, cualquier ciudadano, vecino de una organización no gubernamental, cooperativa, y tenga la posibilidad de ir al centro de decisión, al ayuntamiento, el ámbito en el que se va a decidir qué actividades se van a realizar, y poder decir, pues yo creo que en Marbella necesitamos que mejoren los servicios de cuidado a ancianos, por ejemplo, o creemos que es necesario mejorar los servicios de educación pública, etcétera, etcétera. Y así, en torno a las necesidades de los propios habitantes, de los propios vecinos, se vayan forjando y se vayan viendo qué necesidades hay que cubrir y por lo tanto qué puestos de trabajo se van a realizar, ¿no? Siempre que se habla de una medida de este tipo, trabajo garantizado, pues siempre saltan las alarmas, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo es posible que podamos emplear a tanta gente, ¿no? ¿De dónde sacamos el dinero? Es lo que le iba a preguntar. Cualquier ámbito donde se plantee esta cuestión, seguro que la primera pregunta que parece es, bueno, ¿cómo se financia? Que ahí es donde está la cuestión y ahí es donde más hincapié hay que hacer en explicarlo, ¿no? Exactamente, además es totalmente comprensible que la preocupación sea esa, ¿no? Bueno, pues fijándonos en estudios que ha realizado esta serie de economistas estadounidenses desde hace tiempo, se ve que un coste total para implementar una política de trabajo garantizado, es decir, garantizar el puesto de trabajo a toda aquella persona que lo quiera conseguir, que lo quiera obtener, no llega ni siquiera al 3% del PIB en el peor de los casos. Es decir, normalmente está en el 0,9% del PIB y el 3% del PIB. Esto realizado para estudios en la economía estadounidense, pero nosotros desde Izquierda Unida también hemos realizado un estudio para ver cómo sería la aplicación y la implementación en España y llegaría a un 3% o un poco más dependiendo de las características.
Pero la idea es, claro, el 3% eso cuánto es, ¿no? Porque normalmente nos perdemos con números grandes, ¿no? Y el caso es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en rescate a la banca, en ayudas a la banca, nos hemos gastado un 7% del PIB desde el año 2008 hasta la actualidad. Es decir, es mucho dinero de lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo lo podemos conseguir. Y si hemos gastado tanto dinero para rescatar, por ejemplo, entidades bancarias, también lo podríamos hacer para garantizar un puesto de trabajo a toda aquella persona que lo quiera conseguir, ¿no? Es importante también tener en cuenta que todo ese dinero del que estamos hablando, que no llegaría ni a un 3% del PIB, luego miramos lo que nos dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda y dicen que cada año podríamos recaudar en torno a 6,3% del PIB cada año, solo aplicando medidas de reforma fiscal para combatir el fraude fiscal que realizan fundamentalmente las grandes empresas y las grandes fortunas, y también pues, elevar una serie de tipos impositivos que fundamentalmente afectan a la misma capa de población que es la acaudalada, ¿no? Que es la que precisamente hoy puede permitirse el lujo de pagar un poco más de impuestos para conseguir esta política económica de la que estamos hablando. Entonces, hablando en plata, muy simplemente, lo que nos han contado hasta ahora es todo mentira. Bueno, no quiere decir que sea mentira, simplemente nos cuenta la parte que le interesa, que no es toda, ¿no? Y por lo tanto pues nos confunden, nos suelen decir que efectivamente no se puede. A ver, el problema aquí está en que normalmente las políticas de empleo, que hoy día, por ejemplo, si el gobierno dice vamos a crear empleo, ¿cuál es su concepción? Su concepción es que el sector público no puede crear empleo, de hecho estorba al sector privado, esa es su concepción, y por lo tanto empiezan a recortar en el sector público. Y por eso desde que, por ejemplo, llegó el gobierno de Rajoy al poder, la cantidad de puestos de trabajo en el sector público ha descendido de una manera increíble, ¿no? Y su idea es, vamos a facilitar a las empresas que puedan ir creando puestos de trabajo. Lo que ocurre es que en una situación de recesión económica a las empresas no le llegan clientes, no tienen ventas y por lo tanto no tienen expectativas de contratar a más trabajadores, con lo cual incluso en el sector privado también se despide o no se contrata, ¿no? La idea de estos teóricos del trabajo garantizado es decir, en un momento de recesión económica en los cuales los empresarios no se animan a contratar, es necesario que el sector público intervenga y cree los puestos de trabajo directamente, porque el sector público tiene la ventaja de que no necesita que le sea rentable en el mismo momento, ¿no? Sino que puede ser una inversión social, como por ejemplo vemos en la educación pública, la sanidad pública, que no es rentable en términos económicos, pero sí a medio plazo y sobre todo en términos sociales e incluso ecológicos, con otro tipo de medidas como la de la energía renovable, por ejemplo. Claro, no será así, se acabaría rescatando a todos menos a la gente, ¿no? Creo que seguramente es el tema. Luego, también es algo que aquí en Marbella ocurre donde con mucha incidencia la cuestión es porque es una ciudad donde el sector servicios tiene un enorme poderío y claro, aquí el tema del consumo y la caída del consumo se nota mucho. Esto es una manera de inyectar también, poner en marcha el engranaje, ¿no? que acaba revertiendo después en eso mismo, en el sector servicios, en aquellos que prestan servicio a otros, ¿no? Por supuesto, siempre que se genera empleo, pues está dando capacidad de consumo a un número importante de personas, por lo tanto la economía pues se iría retroalimentando, ese es el ciclo y por tanto eso lo aporta, pero eso también lo aportaría el empleo que se pudiera crear del sector privado, que no se está creando, lo estamos viendo, pero es que entendemos que además este proyecto tiene otra realidad muy positiva y es que además es transformador también, porque se está consiguiendo de esta manera hacer un bien social allí donde no se está haciendo ahora. Estamos llegando a trabajos que se pueden realizar que ahora mismo están o bien de forma muy deficitaria o bien no existen. De forma deficitaria el cuidado a los mayores, sabemos cómo está la situación de la dependencia, que además está privatizada y no llega a las personas que lo necesitan de cuidado de mayores o personas con dependencia. Sabemos que hay mucho por hacer en cuanto al trabajo relacionado con la infancia o en un municipio turístico en todo lo que es la animación sociocultural, la animación turística, que va a redundar además en revitalizar las calles, revitalizar las zonas comerciales, en definitiva agitar la economía, o bien cuando hablamos de diversificar el modelo productivo siempre hablamos de las potencialidades culturales y medioambientales, dos aspectos donde tenemos mucho por desarrollar. En la Costa del Sol en general, en Marbella en particular, tenemos espacios naturales de gran valor y diversidad, pero vivimos de espaldas a ellos, no están integrados en la oferta turística que puede haber, ¿no? Aparte del beneficio que tiene ya ecológico y para identitario, pero la oferta turística se podía hacer con lo que llamamos trabajos de ecología, de conservación medioambiental, ecología urbana, todos esos trabajos que no se vienen haciendo, por tanto estaríamos redundando en mejorar la ciudad y por tanto habríamos poder adquisitivo, habría más bienestar social, pero además es que tendríamos una ciudad y un destino también más fortalecido.
distinto, por lo tanto esto es muy positivo, y estamos consiguiendo también evitar, en este caso, pues las aportaciones de fondos públicos serían finalistas y beneficiosas. Ahora sabemos cuando se aportan los fondos públicos, por ejemplo, a las externalizaciones, a las privatizaciones que se están llevando, lo que vemos es que al final lo que acaban ganando son unos pocos, que además son los mismos, que son los que las empresas que son beneficiarias de este tipo y hacen de lo que son derechos negocios. Por tanto, entendemos que además de posible y justo porque crea empleo, es también transformador y revitalizador de la ciudad y de los derechos que tenemos las personas. Por tanto, lo que hace falta ya es concienciar a todos de que hay que empezar a aplicar este tipo de medidas, ¿no? Estamos hablando precisamente de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos, ¿no? Muchas veces quienes defienden pues eso mismo, las privatizaciones, la preponderancia o la supremacía del sector privado sobre el público, más defienden pues eso mismo, en términos de eficacia, diciendo, bueno, es que el sector público no funciona, no da respuestas a la ciudadanía, sin embargo el sector privado es más eficiente, ¿no? en ese sentido. No, ahí como siempre hemos hablado y además Eduardo Garzón lo decía, bueno, es desde el prisma en el que miremos las cosas, porque bueno, pues vemos todas las externalizaciones, por ejemplo, que se han ido dando desde este ayuntamiento. No nos paramos a pensar en las condiciones laborales que tienen esos trabajadores. Esos trabajadores no tienen unas condiciones laborales, no se están respetando ciertos convenios ni ciertas jornadas laborales, es decir, la eficiencia y ese beneficio que sacan esas empresas en muchos casos va de la mano del recorte de los derechos de los trabajadores. Esto es otro prisma totalmente distinto. Precisamente esa economía social puesta al servicio de los vecinos y vecinas, y que desde el propio ayuntamiento tenga la capacidad de tener trabajadores con unos salarios dignos entre 900 y 1.000 euros, dependiendo de la cualificación. Habría que ver qué necesidades estamos respetando ante todo ese derecho laboral. Todos los beneficios además que sacaríamos desde lo público, que en estas semanas hemos ido hablando. Sectores que pueden emplearse estos trabajadores, como hablamos la semana pasada, abrir las escuelas públicas, los centros públicos por la tarde, pues para actividades de ocio y cultural de los barrios, pues precisamente ese sería uno de los sitios. La rehabilitación de la vivienda, ya sabemos que el ladrillazo de la construcción, y más aquí en Marbella, pues ha tenido sus consecuencias, y bueno, pues ahora estamos pagando con esta grave crisis esa situación. No podemos volver a ello, pero sí que es verdad que se pueden rehabilitar todas las viviendas, que hay muchas y que tienen más de 50 años, y además revertirlo, y que además desde la Junta de Andalucía se hizo, y en las Albarizas, y lo hemos comentado, ese plan de rehabilitación de las Albarizas, donde se iba a potenciar la eficiencia energética, se iban a rehabilitar esas viviendas para que el consumo energético de las propias familias pues fuera inferior. Es decir, que el prisma del que lo ven y hablan de que no se puede desde lo público no es real. Y además hablar de lo público y de los trabajadores públicos con esa estigmatización, nosotros no la consideramos, somos fieles defensores de lo público y no creemos que sea la mejor manera de tirar por tierra los trabajadores públicos que hacen una buena labor, y además hay que potenciarla y hay que darle su valor en detrimento de que se vayan a negocios privados, que es al final la intención ideológica, en este caso en Marbella, del Partido Popular. Y al otro lado, precariedad laboral, trabajadores pobres, en definitiva. Hay algunos foros donde se está repitiendo con frecuencia el hecho de que no es casualidad, esto responde a una estrategia, es decir, que es un modelo asentado y preconcebido para transformar la sociedad en algo con lo que se puede o no estar de acuerdo, pero que no es simple casualidad, es fruto de una crisis. De hecho, el propio ministro Montoro lo dice en más de una ocasión, también de Guindo, porque siguen aquella teoría económica que está bastante confundida en torno a esta cuestión de la que estamos hablando, que es pensar que lo que necesitamos como economía española es reducir los salarios para que así los empresarios puedan reducir también el precio de los productos que fabrican y así poder venderlos más baratos en el extranjero. ¿Qué ocurre? Que tienen aquí un déficit de análisis, porque en realidad
¿cuántas empresas exportan? ¿Cuántas empresas españolas venden productos en el extranjero? Menos del 1% de todas las empresas españolas. Por lo tanto, en todo caso, serían solo esas empresas las que se verían beneficiar de este tipo de políticas de reducir los salarios. Pero ¿qué ocurre con el 99% del resto de las empresas? Que venden a españoles y españolas y por lo tanto, si nos reducen nuestra capacidad adquisitiva porque nos están bajando los salarios, seremos incapaces de comprar tanto y por tanto que les vaya bien a este tipo de empresas, ¿no? Y la idea de la precarización también viene bien, por supuesto, en general a los empleadores porque, claro, si tienes a 5 millones y pico de personas desempleadas que están llamando a la puerta porque quieren un puesto de trabajo, tú como trabajador tienes mucho miedo de que te quiten el puesto de trabajo y por lo tanto eres más reacio, al revés, aceptas reducción de condiciones laborales porque prefieres que te bajen un poco el salario o trabajar un poco más de tiempo comparado a que te quiten el empleo, ¿no? Con respecto a esto, la política de trabajo garantizado también atañe y ataca este problema. ¿Cómo? Pues imaginamos que tenemos ya implantado un trabajo garantizado y que toda persona tiene ya la posibilidad de obtener un puesto de trabajo en el sector público, con unas condiciones laborales dignas y también salariales y de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría entonces en el sector privado? Que aquel empleador que esté poniendo a trabajar a su trabajador a unas condiciones laborales inferiores a las que te garantiza el trabajo garantizado, pues el trabajador le dirá, oye, o me mejoran las condiciones laborales o me voy al trabajo garantizado, que allí me pagan más o tengo mejores condiciones de trabajo, de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como los empleadores necesitan que ese trabajo se realice y por lo tanto necesitan que tengan a trabajadores, se ven entre la espada y la pared y se ven obligados a tener que mejorar las condiciones laborales. Por eso la política de trabajo garantizado también favorece las condiciones de trabajo de estas personas que están en el extremo inferior del mercado laboral. Y al haber más consumo, también ese empleador tendrá la posibilidad de tener mayores ingresos y más facilidades para cumplir con el trabajador, como siempre es una cuestión de transversalidad, ¿no? Todo está conectado. Y en Marbella, ustedes se han referido a menudo al concepto del modelo productivo, de cómo se han hecho las cosas hasta ahora, de cómo esto puede estar un poquito aquilosado, además teniendo en cuenta el tema de que los datos turísticos, aparentemente, en cifras, son cada vez mejores y sin embargo los hoteles cerrados en temporada baja, incluso restaurantes, pues lo que ocurría hace 25 años aquí en la zona, donde en fechas de temporada baja los establecimientos turísticos aprovechaban para hacer reforma, pintar y demás, la gente iba al paro, volvía a trabajar a los 3 meses, eso había quedado en el olvido, ha vuelto otra vez. Y sin embargo las estadísticas se supone que lo contradicen, pero no es así. Hay un 20% de paro en el término municipal. Supongo que las alternativas van un poco en la línea de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Claro, ecología urbana también. Sí, aquí en el artículo sobre todo una economía productiva, ¿no? Yo creo que lo comentaba Eduardo, la importancia de lo que decía es que intervengan los ayuntamientos, la administración pública, en este caso el ayuntamiento también puede intervenir en la economía. Y esto va a hacer que lo que haga es condicionar mejores derechos y también una planificación más democrática, en el sentido de que no van a ser ya los 2 o 3 del maletín que deciden qué se hace con la ciudad, si depredan todo el territorio, el litoral, la zona de mayor valor ambiental, mayor potencialidad para el desarrollo común, y al final nos acaban formatando la situación, robándonos los espacios de los equipamientos, como ocurrió en los años del GIL, y al final los espacios públicos son o bien aquel que hay que tapar un aparcamiento o hay que tapar una zona de bar y se pone en la cubierta, ¿no? Entonces quedan supeditados total los espacios que deben ser los mejores y prioritarios, donde se conviven las personas, los espacios públicos, son los espacios pues, que vemos que sobran, los retales, ¿no? Pues esto sería distinto. Al haber una planificación democrática conseguiríamos además no solo tener esos pocos que deciden, esos inversores como tenemos en Marbella y los conocemos, ¿no? Que serían casi los padrinos, ¿no? De los distintos clanes inversores, sino haber una economía social en Marbella que ahora es muy débil. Es muy débil, pero si se pone esta oferta del empleo garantizado, se podrá generar cooperativas, que tenemos muy pocas. Cooperativas en muchos ámbitos que existen pues, dentro de nuestra economía turística en primer lugar, fortalezcamos lo que tenemos y luego en otros aspectos, ahí tenemos energía sostenible, tenemos capacidad de poder desarrollar ese aspecto. Hemos hablado de centros logísticos que no existen, que están en los planes de desarrollo territorial fijados por la especial comunicación que tiene, pues sobre todo San Pedro de Alcántara, ¿no? Con el campo de Gibraltar,
con la Serranía de Ronda, etcétera. Tenemos posibilidad de las nuevas tecnologías aplicadas, además con la cantidad de personas de todos los países que vienen aquí y que hacen un trabajo a distancia y se ven dificultadas porque no pueden asentarse, ¿no?, en su espacio con las nuevas tecnologías aquí. Sería muy posible, por tanto hay muchas posibilidades de desarrollo, y con esto sería una manera de transformar también lo que es el propio mercado y la economía en Marbella hacia unos parámetros mucho, como decimos, más social y más democráticos. Sería socializar la riqueza, lo que hemos dicho que no ocurre con el turismo. No se socializan esos buenos datos. El empresario sigue ganando porque tiene el hotel lleno, pero con la mitad de la plantilla que hace 5 años, no hay que irse más atrás. Entonces ese tipo de cuestiones se corregirían. Entendemos que es muy positivo y por lo tanto es transformador, aparte de justo, ¿no? Es transformador, que es lo que más nos interesa, y sería cambiar también ese modelo de la especulación a una economía productiva. Hace tiempo que sus adversarios políticos no abundan tanto en el concepto que voy a argumentar a continuación, pero la verdad es que si insisten ustedes en políticas de estas características, volverán a colgarles el San Benito de utópicos. Bueno, los San Benitos y las etiquetas a mí es algo que nunca me ha gustado. Las etiquetas al final lo único que hacen es dar una imagen confundida a la ciudadanía. Al final los políticos que se dediquen a etiquetarnos será porque no les interesa que la gente conozca nuestras políticas transformadoras. Nosotros vamos en el campo totalmente contrario. Las etiquetas, aparte de que la utopía, pues aparte de ser un sueño, y si caminamos hacia la utopía está claro que mucho más lejos llegaremos si no somos unos conformistas, si nos vamos a políticas de 3 días, pues bueno, pues siempre llegaremos mucho más lejos soñando con algo, con esa transformación que creemos posible y realizable. Entonces, pues bueno, todo lo que podamos conseguir siempre nos quedaremos mucho más cerca del camino de la utopía, y no seremos nunca conformistas. Por eso somos una fuerza transformadora. Y transformadora en ese sentido, además, como habla él de la economía social y como tú decías del turismo, llevamos diciéndolo mucho tiempo. ¿Qué pasa con el turismo aquí en Marbella? Además hay políticas que se podían haber realizado y no se han realizado. Esas bonificaciones que se le daban o se le han querido dar del IBI a los hoteles que abrirán todo el año, que desde Izquierda Unida lo hemos criticado, y yo como miembro del Consejo Social, como representante de los sindicatos, le dije en su momento a la alcaldesa, bueno, ¿por qué no se bonifica el IBI a esos hoteles que abren todo el año? Sí, pero también que contraten trabajadores indefinidos. No puede ser solamente el beneficio de no pagar un impuesto solamente vinculado a la apertura. Tiene que ser vinculado a la apertura, y hoteles de lujo de 5 estrellas con empleos de lujo y de 5 estrellas. Con lo cual existe posibilidad de intervenir desde el ayuntamiento nuevamente en esas políticas, que no nos diga el turismo, que efectivamente los porcentajes aquí están muy altos, que no es real el crecimiento de empleo, donde las camareras de piso antes hacían lo que estaba estipulado por ley, que eran unas 17 habitaciones, vienen haciendo unas 25. Es decir, que claro, que vienen turistas, que suma el turismo, pero el empleo incluso cada vez más precario. Potenciar el abrirlo durante todo el año, además es algo que por lo que hemos hecho siempre. En Marbella no consideramos que sea propicio para abrir durante 6 meses al año, porque bueno, el clima ya sabemos cómo es, y debería de permanecer la hostelería abierta durante todo el año, y además complementándolo con otro tipo de opciones, que en ese sentido también hemos hablado mucho, que son esas opciones culturales de dar a conocer el patrimonio industrial y cultural de Marbella. Marbella no solamente es sol y playa, y otro tipo de políticas de ocio que complementaran esos pocos días que Marbella no tiene sol, claro. Esto anda un poquito estancado, ¿no? Sí. No recuerdo, no me vienen a la mente iniciativas que realmente han contribuido a cambiar las cosas, a darle un impulso. Claro. Aquí hablamos en clave Costa del Sol, y pensando en la idea de que esto brille cada vez más, que realmente cambie, porque otra cosa, lo que sí ha cambiado es el perfil del visitante, el perfil del turista, lo que busca el turista. Eso no para de evolucionar, pero sin embargo lo que acabamos ofreciendo no cambia la cosa, ¿no? Seguimos insistiendo exactamente lo mismo de hace 20 años o 15 años.
Sí, ahí por eso decía Miguel, esa transformación, realmente se necesitan políticas transformadoras. Llevamos 24 años de mayorías absolutas en Marbella y yo creo que ha sido todo muy continuista. Al final es verdad que tenemos la suerte de que ha decidido el turismo de lujo venir a Marbella y nos hemos conformado con eso. Y hay que reactivarlo. Además, el turismo cada vez es más exigente y no debemos dejar que se canse y que busque otras ofertas en otros lados, porque es una de nuestras patas que tenemos que conservar y potenciar. Con lo cual, políticas transformadoras también en turismo para, aparte de diversificar el modelo productivo, para empezar a crecer. ¿Y cómo convive la idea del empleo garantizado con ese campo, con el del turismo, con el que mejor conocemos aquí en la zona, tan asociado al sector privado, los grandes establecimientos hoteleros, la restauración, el comercio, etcétera? Bueno, hay que tener en cuenta, primero, que el turismo, cuando hablamos de turismo siempre nos viene a la cabeza, bueno, el sol y playa, ¿no? Pero en realidad el turismo puede ser muy diferente, ¿no? Y ahí Miguel ya ha dado la clave, ha dicho, es que no necesariamente tiene que ser un turismo de bajo valor añadido, donde tengas que pagar pues simplemente una persona que solo con que sepa poner copa ya es suficiente, ¿no? En realidad no, hay un turismo mucho más desarrollado en otras regiones, en otras economías, que consiste en, por ejemplo, ir a visitar la sierra que tenemos aquí delante, que es una maravilla en términos paisajísticos, y lo que consigues con eso es enfocar el turismo hacia otro tipo de vías en los cuales ya no necesita simplemente camareros, sino que necesita gente formada en todo lo que es geografía, en todo lo que es cultural, en términos locales marbellíes, y por lo tanto a partir de ahí se pueden generar muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Cuando decía que podrían acusarnos de que fuésemos utópicos por querer garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo, en realidad hay que partir de la premisa de que, en primer lugar, ya se ha hecho en muchísimos otros países una política de trabajo garantizado, aunque no han llegado a garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo, salvo en una ocasión que fue en la de Suecia en los años 70, pero hoy día, incluso en países como Estados Unidos, en India, en Nueva Zelanda, en Corea del Sur, incluso en Sudáfrica, se aplican medidas de trabajo garantizado que lo que consisten es pues, en garantizar puestos de trabajo. En India ocurre que cada 6 meses de cada año tiene una región muy importante y con mucha población de India garantizado su puesto de trabajo relacionado a una actividad de agricultura, ¿no? Esto es algo que, bueno, claro, somos utópicos, pero en realidad hace 100 años también nos decían tener una sanidad pública para todos los ciudadanos y ciudadanas también es utópico. Y bueno, lo que hay que responderle es con hechos diciendo, bueno, por supuesto que hay muchísimos puestos de trabajo que hacer, vivimos en el siglo XXI y tenemos desarrolladas unas capacidades tecnológicas impresionantes y es muy raro que no seamos capaces de garantizar un mínimo nivel de vida digno a toda la población. Aunque solo fuera temporalmente, aunque solo fuera como medida de emergencia, poniéndome quien piense que esto que están ustedes hablando no es sostenible, pero supongo que durante un periodo de tiempo que permita salvar la situación no es lo mismo que plantearlo como un método para un plazo de tiempo mucho mayor, o por qué no decirlo, para siempre. Tenemos que terminar. Les agradezco que nos hayan visitado esta semana. Gracias especialmente a usted, señor Garzón, por habernos... A vosotros por invitarme. No voy a decir, llamar a ustedes la atención, se apellida Garzón, se parece mucho a Alberto Garzón y le llamamos Eduardo. Es que es Eduardo porque es usted su hermano. Y ahora un televidente que pueda haber titubeado en algún caso, pero hoy quien estaba con nosotros es Eduardo Garzón y es, ya digo, un placer haberle tenido con nosotros. Placer es mío. Gracias, Victoria. Gracias. Y gracias a ustedes. Hasta ahora.